Hechos, Hechos de los Apóstoles. Recordarán ustedes un dicho muy tradicional, ¿no? Eh, que hemos escuchado tal vez desde pequeños. Y el dicho dice, como su, como su palabra inicia, ¿no? Del dicho al hecho hay, tradicionalmente decimos, hay mucho trecho. Pero pensando en los dos primeros capítulos de, de este libro, eh, quisiera más bien referirme de esta manera. Del dicho al hecho hay poco trecho. En el primer dicho, pues lo que se quiere enseñar a veces es como la brecha tan grande entre lo que es decir y lo que es hacer, ¿sí? Una cosa es afirmarlo y una cosa es hacerlo. Y nos da la impresión de que hay un largo espacio, ¿no? Un amplio espacio entre una cosa y la otra. Pero como lo sugiero esta mañana, del dicho al hecho hay poco trecho, quiero hacer énfasis en que de lo que se dice a lo que se hace, por lo menos en lo que está planteado aquí en el libro de Hechos, pues hay una cercanía bastante fuerte. Por eso es que afirmo que del dicho al hecho hay poco trecho. Y cuando me refiero al dicho, en este caso, quiero concentrarme en un aspecto que es el anunciamiento. ¿El anunciamiento de qué? El anunciamiento de algo muy importante. Y hay mucho que nos quiere decir el libro de Hechos, arrancando su primer capítulo. Porque es un capítulo que anuncia varias cosas importantes que requieren ser conocidas por esta comunidad que están haciendo, esta nueva comunidad de fe que se va a llamar la iglesia. Y algunos aspectos como para recordar, ¿no? Del libro de Hechos y que Santiago mencionó hace 8 días. El libro de Hechos se constituye como esa transición que hay entre la vida de Jesucristo en la tierra, su ministerio, y el nacimiento de la iglesia cristiana. Gracias al libro de Hechos, sabemos cómo llegó la palabra del Señor. Y gracias al libro de Hechos, se va a conocer un poco, ¿sí? De los orígenes de la iglesia. Y es el libro realmente los actos de los seguidores de Jesús en los primeros años de iglesia cristiana. Entonces, mencionábamos hace 8 días, ¿no? En la enseñanza nos compartía Santiago, si estamos hablando de los hechos de los apóstoles o los hechos también del Espíritu Santo. Y pues juntas afirmaciones son válidas. ¿Qué podemos hablar del autor? Este autor que despierta tanta admiración, ¿no? Lucas, con, autoproclamado como testigo omnisciente de las muchas situaciones narradas en sus dos escritos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Fue un compañero y discípulo de Pablo. De acuerdo a la tradición del siglo segundo después de Cristo, mencionado por varios historiadores, dos muy representativos como lo fueron Irineo y Clemente, quienes le atribuyen a Lucas la autoría del Evangelio que lleva su nombre, Lucas en este caso, y el libro de Hechos. Y pues algunos pasajes de las Escrituras nos refieren, como Colosenses 4:14 y 2 de Timoteo 4:11, un hombre, un médico amado, un hombre de corazón noble, un hombre letrado,
un hombre fiel que acompañó a Pablo en diferentes momentos de su ministerio. Estamos hablando de un personaje muy importante, ¿no? Estamos hablando de un personaje que, bueno, ya cuando entremos en el capítulo 1 nos podremos dar cuenta. Y vamos a arrancar entonces. Dice el versículo 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, de acuerdo al versículo 1, la carta o el libro de los Hechos, como el Evangelio, o lo que encontramos en Lucas 1, estaba dirigido a este hombre llamado Teófilo. Y como les compartí hace algún tiempo, tal vez que tuve la oportunidad de meditar sobre este pasaje, pues de Teófilo poco se sabe, pero mucho se ha dicho. ¿Sí? Se habla de que pudo haber sido un alto dignatario romano. Eh, no se sabe si realmente ese era su nombre verdadero o si era un homónimo de alguien que ama a Dios, porque el origen o la raíz de esta palabra Teófilo, de este nombre, es de alguien que ama a Dios para proteger su identidad en medio de esta situación de persecución que se empezaba a dar. Eh, no sabemos mucho de Teófilo, pero lo que sí podemos intuir, de acuerdo a lo que vemos en pasajes posteriores del libro de Hechos, es que muy probablemente sí era una persona real, porque algunos también relacionan el término Teófilo como alguien que ama a Dios, es decir, como los miembros de la naciente iglesia. Pero parece ser que este hombre sí era una persona real y parece ser que sí era realmente un dignatario, un alto dignatario romano. Particularmente yo me identifico con esta idea. De hecho, mucho más adelante en Hechos, cuando Pablo está llevando a cabo su ministerio, él se refiere con este título de excelentísimo a otro señor, a Festo, un soldado romano, un alto dignatario romano en realidad. Y se refiere a él como excelentísimo, es decir, que este título era un título honorífico. Y parece ser muy interesante que este Teófilo, con un cargo muy importante, pues parecía ser del atractivo de Lucas el poder compartirle cartas a este hombre, por lo que representaba la conversión de una persona importante, ¿no? La conversión de una persona importante representa básicamente la posibilidad de que muchos más puedan escuchar o conocer algo importante, como en este caso lo es el Evangelio. Versículo 2. Bueno, perdón, termino con el versículo 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Versículo 4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como dije antes. Me quiero detener un momentico aquí en esta parte, ¿no? Los primeros versículos del libro de Hechos muestran el conocimiento que el autor tenía de lo que estaba hablando. Lucas, por lo que les compartí hace un momento, no era un tipo convencional. Lucas era un erudito de la época, era médico, dominaba el griego a perfección, no solamente hablado, sino especialmente escrito. Maneja un lenguaje literario
muy sofisticado. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer Lucas, y nos vamos a los primeros pasajes de Lucas, pues nosotros vemos la oración de María, vemos la oración de Elizabeth, vemos el relato de los pastores que vieron a los ángeles anunciándoles que Jesús había nacido. Y vemos de ahí en adelante un poco de testimonios que a la gran conclusión que lleva es que Lucas hizo un trabajo investigativo muy, pero muy riguroso. Algo interesante, mis hermanos, Lucas no conoció a Jesús personalmente. Claro, tuvo un encuentro personal con Cristo al momento de su conversión. Lucas conoció a Jesucristo a través del apóstol Pablo. Entonces, resulta ser históricamente muy interesante leer un libro como Lucas y Hechos y ver con detalle todos esos testimonios que menciona allí este hombre. Esto deja ver que posiblemente Lucas tuvo oportunidad de entrevistarse con María. No sé, tal vez estoy especulando, pero los resultados del trabajo histórico que se ven en estos libros me da pie para sospechar que Lucas pudo haberse entrevistado con los pastores, que Lucas tuvo que hacer un ejercicio periodístico de un valor exquisito para poder testimoniar todo lo que está testimoniando en el en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos. Y está relatando la esencia de lo que es la motivación de su escrito. ¿Mostrar qué? Mostrar las obras de Jesucristo desde el principio, desde su nacimiento, hasta el día en que fue ascendido a los cielos. Qué hermoso, mis hermanos, pensar en estas cosas. Versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Pero antes de detenernos en este versículo 4, quiero exponer la primera gran verdad que aprendemos acá. Que la fe cristiana no es un mito ni una superstición. Es una realidad que se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Como bien lo saben ustedes, mis hermanos, en esta época la idolatría era el modus operandi de la creencia de los pueblos. Todo el mundo creía en cualquier cosa. Y pues la llegada de una nueva creencia, pues bueno, era bienvenida y no parecía marcar diferencia con las otras. Pero Lucas lo que pretende en esta primera parte es enseñar esta gran verdad. Que el cristianismo no es un mito o no es una superstición como las otras. No, que esta es la verdad porque es la encarnación de Dios. Dios hecho hombre quien vino a este mundo, pero que resucitó de entre los muertos. Primera gran verdad. Y después de decir esas palabras, Lucas les dice, bueno, esperen tantico, como dice el versículo 4. ¿Sí? No se vayan de Jerusalén hasta que pase algo. Tiene que pasar algo antes de que ustedes emprendan su camino. Versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, el bautismo era una práctica conocida para la comunidad judía. El bautismo no es algo que aparece en el Nuevo Testamento. Si el bautismo ya se practicaba antes. De hecho, Juan el Bautista bautizaba como un símbolo de purificación, como un símbolo de revestimiento bajo la pureza del Señor. Pero ese simbolismo pasaba a convertirse en algo más trascendental, porque iba a haber un bautismo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo venía para quedarse en medio de su pueblo. Versículo 6.
Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino? Bueno, parece que Jesús iba por un camino y los apóstoles, no sé si en medio de su asombro, todavía consternados, preguntan, bueno, Señor, bueno, a ver, ¿cuándo vas a restaurar finalmente tu reino? Ellos como judíos estaban todavía añorando el momento de la restauración de Israel. Pero la respuesta del Señor va a ser otra. Claro, ellos recordaban todo este pasado cruel que había tenido el pueblo judío, ¿no? Bajo el dominio egipcio, bajo los vecinos cuando llegaron a la tierra prometida, bajo los asirios, bajo los babilonios, bajo los persas, bajo los griegos, y ahora, pues bajo el imperio romano. Ellos todavía tenían una perspectiva materialista, ¿no? Todavía están como en ese proceso de entender que los planes del Señor iban mucho más allá, unos planes, unos alcances eternos que iba a involucrar no solamente al pueblo judío. Versículo 7. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos con la ayuda que Él efectivamente les iba a enviar. Es decir, los discípulos estaban pensando en recoger una cosecha sin haber sembrado. Y el Señor les iba a enseñar que primero hay que sembrar para después cosechar. No les corresponde saber los tiempos, pero sí les correspondía saber y conocer esos planes. ¿Y cuáles eran los planes que tenía el Señor? Pues definitivamente los planes que tiene el Señor están en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y me serán testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, ahora sí está claro de por qué el Señor no les permitía salir aún de Jerusalén. Porque era necesario que algo pasara antes, que viniera el Espíritu Santo que les iba a dar el poder para llevar a cabo la tarea que habían de emprender. ¿Y cuál era la tarea, hermanos? La tarea era ser testigos. Desde Jerusalén, desde lo más local, desde lo más inmediato, geográficamente hablando, hasta lo último de la tierra. Esta es la mayor sentencia de la misión de Jesucristo con su iglesia aquí en la tierra. La mayor sentencia es que Jesús quería que su mensaje llegara a todos los confines del mundo. Pero eso es una labor que no podían hacer solos, porque somos limitados. Es una labor que solamente era posible mediante el poder del Señor. Aquí aprendemos una segunda verdad, mis hermanos. Hemos recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para hacer grandes cosas, que es predicar el Evangelio. Es triste cómo algunos tratan de hacer uso económico de la manifestación del Espíritu Santo y convierten la manifestación del Espíritu Santo como un acto teatral o circense de tumbar gente, de mover cosas y de hacer todos estos shows que ustedes han visto seguramente por televisión o por redes.
como manifestación del poder. Pero mis hermanos, el libro de Hechos está arrancando explicando qué implica el poder de Dios. El poder de Dios a través del Espíritu Santo se materializa en la capacidad de alcanzar almas para Él. Ese es el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Quiero preguntarles, ¿tú tienes el poder? Y dicen en esas charlas motivacionales, ¿no? Tú tienes el poder. Tú tienes el poder como para subir la autoestima. Pues mis hermanos, quiero decirles hoy que el Señor nos dice en la palabra que tenemos el poder. Aleluya por eso. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo para eso, para ser testigos suyos. Versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Versículo 11. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Wow, ese momento debió haber sido muy conmovedor, ¿no? Fueron 3 años viviendo con el Señor, 3 años caminando con Él. Esa experiencia debió haber sido una experiencia magistral. Y yo creo que ese momento de despedida debió haber sido muy doloroso para los apóstoles. Y por eso el Señor vio necesario enviar ángeles para consolarlos, porque allí hay consolación, hay palabra de consolación, tranquilos, Él volverá. Y nosotros como iglesia, por supuesto, añoramos ese momento en que Él vuelva por su iglesia. Que parece que es pronto, ¿no, hermanos? Amén. Termina allí esta primera porción de Hechos 1. Viene la segunda porción en la que no me voy a detener mucho en este momento, pero puede quedar perfectamente de tarea para que ustedes lo lean con detenimiento, o incluso el miércoles una ocasión especial para poder discutir sobre ello. Es Hechos 1 del 12 al 26. Y básicamente, ¿qué ocurre allí en Hechos 1 del 12 al 26? Entonces, después de que ocurren estas cosas, vuelven del Monte de los Olivos, el mismo sitio donde el Señor pronunció el sermón, ¿sí? Vuelven otra vez a Jerusalén, en el versículo 12. Dice en el versículo 15 que estaban todos reunidos, incluso María y los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, y aquí está hablando de los hermanos biológicos del Señor Jesucristo. Otro versículo más para que defiende las escrituras, de que María y José tuvieron posteriormente hijos. Y están todos reunidos, y 120 personas reunidas. Yo creo que esa sensación de que, bueno, tristeza, pero felicidad, yo creo que es la misma sensación cuando un ser querido, creyente o un hermano en la fe ha partido, ¿no? Tristeza por un lado, pero pues gozo porque está en la presencia del Señor. Yo creo que una situación medianamente similar estaba viviendo en ese momento. Y en ese momento, Pedro, cuando están todos reunidos, advierte la importancia de nombrar un sucesor de Judas, Judas Iscariote. Recuerden que Judas, quien traicionó al Señor, compró un terreno y se ahorcó. Y habían 11 y ven la necesidad de elegir un nuevo apóstol. Y bueno, después de un ejercicio de oración y demás, hay 2 candidatos, Barsabás, también llamado Justo, y Matías. Y en ese ejercicio finalmente Matías es nombrado el reemplazo de Judas. Y, y es básicamente como la reseña de lo que aborda este pasaje, pero tenemos que seguir adelante porque el tiempo avanza y debemos culminar estos 2 primeros capítulos esta mañana, pero para que ustedes lo tengan presente y lo puedan leer en casa. Entonces empezamos con el dicho, ¿no?
Del dicho y ahora al hecho. El hecho entendido como el cumplimiento. Del dicho al hecho hay poco trecho. Capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Otra vez, resaltando esta importancia de estar juntos en medio de un momento complejo como el que estaban viviendo. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Nuevamente mencionan esta palabra, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y pasó algo impresionante, ¿sí? Una manifestación del Espíritu Santo impresionante. Reunidos todos, era el día de Pentecostés, es decir, que se había cumplido ya los 50 días después de la Pascua, y en esos 50 días después de la Pascua, pues como había judíos dispersados por todo el mundo, y la Pascua era una fiesta tan importante, pues muchos judíos que vivían en otras partes vinieron a celebrar la Pascua. Y pues fue durante la Pascua, recuerden ustedes, que se dio el asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era un momento muy importante, ¿no? En Jerusalén, porque están en sus fiestas y hay judíos de muchas partes. Y resulta que de un momento a otro desciende el Espíritu Santo, o sea, y empiezan a hablar en lenguas, conforme al Espíritu les daba esa capacidad. Versículo 5. En esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pánfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Qué impresionante lo que estaba ocurriendo. Imagínense una persona hablando de un momento a otro idioma. No estamos hablando de lenguas extrañas, ni que nadie, mejor dicho, que no tienen un origen claro ni nada por el estilo. Estamos hablando de idiomas, que muchas veces el debate que se teje, ¿no? Con aquellos que defienden el hablar en lenguas, que hablan en un lenguaje que absolutamente nadie entiende, cuyo origen es completamente desconocido, pero que aquí sí surtió un efecto interesante, porque surtió un efecto de que muchos se asombraron, de cómo personas que eran galileos, o sea, eran judíos viviendo en Galilea, que nunca habían salido a esas partes, estaban hablando en los idiomas que estas personas dominaban, porque sí vivían en esas partes. Es decir, estas personas hablaban el judío y hablaban también sus lenguas maternas, es decir, aquellas lenguas de los sitios donde habían nacido.
Y entonces hubo una admiración general por esta manifestación del Espíritu Santo. Qué interesante simbolismo hay detrás de esto. Porque este hablar otros idiomas nos permite entender un poco el plan de Dios. Y era que el evangelio no se hablara en un solo idioma. Porque el evangelio no se puede hablar en un solo idioma. El evangelio es necesario que se conozca en todos los idiomas. Es decir, que no esté limitado a una cultura, que no esté limitado a un pueblo, sino que esté al alcance de toda lengua, tribu y nación. Versículo 13. Pero otros, no falta, ¿no? Que esa es como la tendencia siempre. Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. No bastaba ver las señales que estaban ocurriendo, hermanos. No bastaba para muchos que tienen el corazón enceguecido, entenebrecido. No era suficiente ver estas señales. La respuesta es la misma. Están locos. Están borrachos. Eso es todo. Y me lleva a recordar 1 Corintios 1:18, ¿no? Que dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Hermanos, somos locos, somos vistos como locos. Miren, eso pasó el día de Pentecostés en medio de semejante manifestación del poder de Dios y sigue pasando en el 2021. Somos vistos como locos. Nuestro mensaje es considerado una locura y nada de esto debe sorprendernos. A pesar de las señales que vemos hoy día, ¿no? Vemos cómo se cumple la palabra de Dios letra por letra, pero aún así sigue habiendo escepticismo. Escepticismo. No nos debe desanimar esto, mis hermanos. Al contrario, ser tachados como locos debe significar un orgullo para nosotros. ¿Por qué? Porque otros están leyendo nuestra identidad. Si no nos dicen locos, si no les causamos fastidio, si no producimos rechazo, es porque seguramente estamos siendo como uno de ellos, perdón. Pero si estamos siendo considerados locos, es porque estamos haciendo la tarea. Estamos cumpliendo el mandato del Señor. Viene después del versículo 14 al versículo 36. Viene algo maravilloso. Y es que, bueno, después de estos sucesos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se pone en pie y empieza a llevar a cabo una predicación maravillosa. Por tiempo, tampoco la vamos a poder mirar en este momento, pero les invito también para que en casa y de aquí al miércoles tengan la oportunidad de leer estos versículos del 14 al 36, donde se enuncia la predicación de Pedro. Delante de no sé cuántas miles de personas había. No sabemos cuánta gente había. El apóstol Pedro empieza a predicar a todas estas personas, judíos, muchos de ellos, la mayoría, por decir que todos. Y empieza de una manera magistral, por supuesto, movido por el Espíritu Santo. Menciona 3 pasajes del Antiguo Testamento, que son los que ustedes ven ahí en pantalla. 3 profecías. Una proferida por el profeta Joel y las otras del rey David, donde se están refiriendo a ese momento. Es decir, el público de ese momento estaba siendo privilegiado porque estaba en primera fila
viendo el cumplimiento de las profecías, bueno, de unas profecías, ese día, que tenían que ver con la llegada del Espíritu Santo y con el papel de Jesucristo como actor protagónico en la salvación. Y es hermoso cómo a partir de estas concepciones previas que tenían los judíos, porque ellos conocían la Torá, Él les muestra que nada de esto era casualidad, sino que todo esto era el cumplimiento de lo que el Señor había trazado desde la eternidad y que ellos estaban observando ese día. Fue impactante, es una predicación magistral, hermosa, donde se ve al Señor a través de Pedro hablando. Y bueno, debía estar lleno del Espíritu Santo para poder predicar delante de tantas miles de personas. Dice el versículo 37, solo quiero leer este versículo por tiempo. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Uy, esa frase me causa impacto, ¿no? Y como alguien que cree tener el don de evangelismo, yo creo que eso es lo que uno desea siempre que está compartiendo el evangelio con alguien. Que las palabras traspasen el corazón. No mis palabras, la palabra del Señor traspasa el corazón de la persona a la que le hablamos y le compartimos. Y seguidamente, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Uy, escuchar eso, yo creo que es de las cosas que uno más añora, ¿no? Cuando uno está compartiendo el evangelio y que le diga a la persona que está, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que cuando uno escucha esas palabras, eso mejor dicho, uno empieza a emocionarse porque uno dice, definitivamente la palabra del Señor ha llegado y el Señor está obrando. Bueno, esta gente estaba así. ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Este mensaje es para todos. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Versículo 41. Los que, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000 en total. Yo no sé cuántos habían ese día, pero lo que sí es claro es que 3,000 personas se bautizaron, aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador y tomaron la decisión de bautizarse. Uy, qué alegría, hermanos. Yo no sé cómo harían ese día para bautizar tanta gente. Ese río Jordán debió haber quedado, mejor dicho, infestado de creyentes, pero debe haber sido tremendo. Yo no sé, tanta gente bautizada ese día como testimonio del Señor. Hermanos, este es el poder del Espíritu Santo. Un poder que causa un impacto en la vida de los seres humanos, porque los mueve al arrepentimiento. Y eso fue lo que estaba mostrando Pedro en ese día. Hermanos, qué hermoso predicar el Evangelio. Y aquí vemos una tercera verdad que aprendemos el día de hoy. Teniendo el Espíritu Santo y su poder, la predicación del Evangelio no es una opción, es una ordenanza. Hermanos, tengamos el corazón del Señor Jesucristo, que es compadecerse de las multitudes que no conocen del Señor. Y arranquemos con los de nuestra casa.
De pronto varios de ustedes supieron esta semana fue una semana muy linda para nosotros, porque Ana Lucía tomó la decisión de recibir al Señor Jesús en su vida. Y por supuesto, ¿no? Muchos años orando por ello, muchos años trabajando en la vida de ella. Y pues bueno, siempre estaba el temor, ¿no? O no, el temor no, la incertidumbre de cuándo iba a pasar el concepto a la realidad, porque pues desde muy chiquita conceptualmente sabía que Jesús era el Salvador y que Jesús había muerto por ella en la cruz, pero el Señor venía trabajando en su corazón, ¿sí? Y seguramente así como estos 3.000 aceptaron al Señor ese día, esos 3.000 personas seguramente ya venían de tiempo atrás siendo tocadas fuertemente por el Señor, porque ellos seguramente vieron al Señor Jesús morir, de alguna manera tuvieron una experiencia con Jesús en los momentos previos a su muerte. Seguramente estuvieron camino al Calvario viéndolo, caminar ensangrentado con su cruz en sus hombros. Dios ya estaba preparando el camino y con Ana Lucía seguramente pasó de la misma manera. Y qué gozo cuando ella, el Señor le permitió entender que necesita al Salvador para no irse al infierno. Y fue algo tan hermoso que nos regaló el Señor y las lágrimas en todos corría por nuestros ojos viendo la decisión que ella tomaba y ver al Espíritu Santo definitivamente obrando en la vida. Y pues este es un ánimo para que los padres de quienes, bueno, de todos los que somos padres, ¿no? Pero especialmente los que tenemos hijos pequeños, invirtamos tiempo en enseñarles la palabra del Señor. No dejemos de instarles a tiempo y a destiempo de que Jesús es el único Salvador en su vida, en nuestras vidas. Porque porque nuestro Dios no tiene nietos, nuestro Dios tiene hijos. Y eso es algo que nuestros hijos tienen que entender, que ellos tienen que tomar su propia decisión. Pregunta, ¿qué es eso de la comunión y la vida cristiana? Pues mis hermanos, ya para terminar, quiero centrarme en estos versículos que nos ilustran y nos responden esa pregunta. Versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. 4 columnas de la iglesia cristiana, hermanos. ¿Cuáles son esas columnas? La doctrina de los apóstoles, como aquí lo dice, la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraternal unos con otros, el partimiento del pan, o como dice aquí, a participar juntos en las comidas, la cena del Señor. 3, y la oración. Esos son 4 distintivos de nuestra iglesia y de todo aquel que se llame parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Hermanos, son 4 columnas, perdón, en las que tenemos que estar muy juiciosamente perseverando. Ser celosos de la sana doctrina, ser celosos de tener comunión, que ya más adelante nos va a explicar un poco más de lo que implica esa comunión. Ser rigurosos en la cena del Señor como un acto solemne, representativo, importante dentro de nuestra iglesia, pero no litúrgico, porque tiene que dejar de ser algo litúrgico. Lamentablemente la cena muchas veces se convierte en un acto más dentro del culto y listo. Y la oración. Creo que este 2020 que pasó y este 2021, el Señor nos sigue hablando como iglesia a perseverar en estas 4 columnas. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían.
Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Esta era la vida de los primeros creyentes. Pero pues no deja de ser un poco triste, ¿no? Cuando mencionamos, así vivían los primeros creyentes, porque ya los siguientes ya no. Y esta debería ser una premisa para la iglesia, no solo la iglesia del primer siglo, sino nosotros en la actualidad. Aquí vemos el amor en acción. Y como les compartí hace 8 días, ¿no? Acción pura. Esto es acción pura, es ver el amor unos con otros. Un amor que llegaba al punto de que vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que tenían necesidad. Esto es una bofetada para todos, hermanos. Esto es una bofetada porque creo que va en contravía de donde nosotros vamos. El mundo capitalista le apuesta a la acumulación de la riqueza, ¿no? Ese es uno de los principios del sistema capitalista, la acumulación de riqueza y la propiedad privada como uno de los grandes baluartes. Pero aquí está hablando de otra realidad. Aquí está hablando de los hermanos que no se amarraban a nada, que vendían lo que tenían que vender, compartían lo que tenían que compartir. Y todo eso en el marco de la adoración al Señor. No simplemente un acto de filantropía, no un acto de dar para tomarse la foto, sino en un acto de adoración al Señor. Todo, y como dice el versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Hermanos, somos una familia y por eso debemos estar preocupados y ocupados los unos de los otros. Y termina el pasaje diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor nos mueve a actuar, pero siempre recordándonos que es Él quien añade, no nosotros. Que nosotros tenemos que instar a tiempo y a destiempo, pero es el Señor quien añade. No son nuestras fuerzas, es Él, mis hermanos. Cuarta verdad que aprendemos hoy. En medio de esta generación perversa, solo nos tenemos los unos a los otros. Es decir, somos una familia. Por eso, hermanos, es que del dicho al hecho hay poco trecho. En el caso de los hechos de los apóstoles. Recuerdo, hermanos, las 4 verdades que nos enseña el Señor hoy. Primera, la fe cristiana no es un mito ni una superstición. Es una realidad que se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Segunda gran verdad. Hemos recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para hacer grandes cosas. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Tercera, teniendo el Espíritu Santo y su poder, la predicación del Evangelio no es una opción, es una ordenanza. Y cuarta, en medio de esta generación perversa, solo nos tenemos los unos a los otros. Somos una familia. Mis amados hermanos, el Señor nos siga animando a estudiar este libro. Anhelo que este capítulo 1, capítulo 2 sea un ánimo para que lo sigamos estudiando en casa, en familia,
Y bueno, pues hermanos, el Señor siga obrando en medio de su iglesia para honra y gloria suya. Muchas gracias, mis hermanos.